¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, viernes 12 de abril de 2024. Saludamos a Lauro Valle, saludamos a Alberto Lavé, a Mauricio Pérez y tenemos un invitado que ya lo vamos a saludar, pero antes, por supuesto, afectuosamente saludamos a las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify y también en YouTube para que se puedan suscribir. Está con nosotros el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves. Ricardo, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Felipe, muy buenas tardes. Saludar también a Laura, Alberto y Mauricio y un gusto estar con ustedes. Hola, hola. ¿Van a pagar más, Ricardo, o no? Como se lo dijo hace un tiempo la ministra del Trabajo, Janet Jara, en un foro donde estaba Eleodoro Mate, ¿no? Manano Larraín. Bernardo Larraín Mate. Bernardo Larraín. Sí. Mira, la verdad, Felipe, es que cuando eso pueda ser factible es porque Chile ha mejorado indicadores de productividad que hoy día son terriblemente bajos. Cuando Chile haya crecido y la economía se empiece a expandir. Situaciones que hoy día no estamos mirando, no estamos viendo. Hay una tasa de desempleo por sobre el 8,5%, particularmente afecta a las mujeres porque son quienes tienen más problemas para ir a trabajar. Tenemos pendiente una ley de salacuna que todavía no sale. Entonces hay un montón de factores que hoy día están impidiendo que realmente las empresas puedan aportar más a los trabajadores o pagar más a los trabajadores. No hay movilidad social que permite también elevar las remuneraciones. En fin, cuando un país no crece, generan todos estos efectos negativos. ¿Y qué más nosotros quisiéramos que tener mayor competencia, que la gente se pueda movilizar más socialmente y que tengan mayores remuneraciones? Yo creo que eso es lo que nosotros estamos apuntando. Bueno, aquí está el panel, Mauricio, Álvaro, Alberto, la Laura, para que conversemos con el presidente de la CPC, Ricardo Meves. Dale, Guaso, con la pregunta. Ricardo, gracias una vez más. Oye, pregunta y impón. Usted ingresó a la presidencia casi con el presidente Boric en diciembre del 2022. Entiendo que termina este periodo en 2024. ¿Cómo ha sido la relación con el presidente? ¿Cómo ha sido la relación del empresariado con el gobierno? ¿Y si ha cambiado algo después del último plebiscito en haber alguna apertura de diálogos, de si están invitados a este pacto tributario? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa relación en estos años que te tocó justo asumir como presidente de la Sí, CPC. mira, bien breve, la verdad que con el propio presidente, con el gobierno en general, sus ministros, tenemos muy buena relación. Nosotros lo que hacemos permanentemente es generar los puentes de conversación, incluso hasta con las organizaciones sindicales. Eh, Sin ir más lejos, hace un par de días atrás hicimos una propuesta que ya la tiene la ministra del Trabajo para abordar la falta de empleos que hay para un rango etario entre 55 y 64 años. Entonces, con ese ejemplo te quiero decir, Mauricio, que estamos permanentemente aportando ideas, aportando a la generación de políticas públicas que permitan, ¿no es cierto?, a Chile mejorar sus indicadores de empleo. Pacto tributario, bueno, nosotros ya hace mucho tiempo dijimos que era importante que no se subieran los impuestos ni a las empresas ni a las personas. Es más, el día 2 de enero nosotros presentamos una propuesta apuntando a disminuir los impuestos desde 27 a 23%, que es el promedio que tienen los países OCDE, y también igualar la base tributaria que tiene un inversionista extranjero, que es del 35%, que los inversionistas locales, los chilenos, también tengan esa misma tasa y no el 44%. Además de eso, 30 medidas adicionales para generar un impulso a nuestra bien alicaída economía. Entonces, todo esto se hace en un marco de trabajo público-privado y estamos, como te digo, permanentemente relacionándonos con los distintos ministros de todas las carteras.
De hecho, el lunes vamos a dar nuestra opinión respecto del proyecto de ley que modifica la ley 19.300, que tiene que ver con el sistema medioambiental. Pero mi pregunta es, yo te tomo el punto de lo que ustedes han hecho, pero ¿cómo ha sido la recepción de esas medidas que presentaron en enero? El país estamos llegando ya a mitad de abril. Algo que tú veas que haya una mejor disposición y avance para que logremos que esta máquina empiece a caminar, o, o no hay respuesta, toc toc nomás. No, no, mira, a ver. Y te agrego algo en la pregunta del Guaso. Conforme confían en estos denominados brotes verdes a propósito del último IMASEC, La que fue verdad, a ver, 4.5. parto por tu pregunta, Felipe, porque es como la más fácil. El propio informe del Banco Central, ¿no es cierto?, se hace cargo de eso y ellos dicen que Chile va a llegar a crecer eventualmente en el mediano plazo un 2%. Por lo tanto, lo que pueda pasar este año, que ya como base, dado el IMASEC del 4,5, va a ser un 2 de todas maneras, ya está dentro de la buchaca, como dicen los jugadores de pool. De Pero pool. claramente, ¿no es cierto? Eso de cara al futuro es algo que no vemos con un impulso importante. Entonces, desde el punto de vista de nuestras propuestas, bueno, hay cosas que sí se han tomado respecto de cumplimiento tributario, obviamente que no todo, y lo que sí hemos estado impulsando fuertemente es el proyecto de el famoso de la permisología, ¿no es cierto? Que en el fondo son los permisos sectoriales para lograr rebajar en el tiempo de tramitación los permisos a lo menos yo espero un 30%. La verdad es que yo hubiera sido muchísimo eh, más activo en determinar un porcentaje mayor, porque esos son los lomos de toro que hoy día tienen parada la inversión en Chile. Y después viene, claro, el sistema medioambiental, pero te diría yo que hay un proyecto concreto en que después de más de un año, Mauricio, que el programa del presidente Boric, el programa de gobierno, no estaba la palabra crecimiento económico. Bueno, hemos ido logrando a lo menos cambiar esa mirada y que hoy día haya un gabinete económico que funciona con el equipo de trabajo, economía, hacienda, y también el propio presidente que nos tocó participar en Coquimbo durante el mes de enero para ver aquellos lomos de toro que efectivamente podían destrabarse desde el punto de vista del Ejecutivo con los serenos locales. Solo para no interrumpir a Alberto y a la Laura, que yo sé que quieren preguntar, muy cortito, Ricardo, a propósito de lo que contestaste recién, sobre que la Cámara aprobó antes de ayer, en general y particular, el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, todo esto en el marco del denominado pacto fiscal. Sin embargo, la oposición votó en contra de la norma general antielusiva y el procedimiento para levantar el secreto bancario, que es algo que anda dando vuelta hace muchísimo rato para justamente seguir la ruta del dinero. Si no, pregunten lo que está pasando con Hermosilla y alcaldes que están siendo sometidos a proceso, que están siendo investigados. Que por supuesto va a generar debate en el Senado. ¿Cuál es la opinión que tiene la CPC sobre estos dos puntos? A ver, lo que nosotros planteamos ya hace bastante rato es Pero si lo han que cambiado o se mantienen exactamente en la misma postura. no, en ese sentido no hemos cambiado nada. El levantar el secreto bancario tiene que ser por una orden judicial. El servicio no puede llegar y per se, ¿no es cierto?, levantarlo. Eso a mí me parece que es contra el debido derecho a las personas de resguardar su intimidad. Y respecto de la norma general antilucida, bueno, ahí hay varios aspectos que nosotros veníamos conversando ya hace tiempo con Hacienda, y uno de ellos tiene que ver, ¿no es cierto?, con este consejo consultivo en el fondo donde se iba a determinar si había elusión o no. En puridad, nosotros siempre hemos planteado que eso debía ser en los tribunales tributarios y aduaneros. El gobierno plantea que eso debe ser en sede administrativa. Bueno, lo que se aprobó, perdón, al revés, lo que se rechazó fue justamente eso y por lo tanto van a ser los tribunales tributarios y aduaneros donde se determine si hay elusión en lo general. Entonces, me parece a mí que esto es algo que evidentemente va al Senado, pero ya va con una impronta distinta a la que tenía el gobierno cuando presentó el proyecto, que por lo demás, Felipe, era exactamente igual al proyecto rechazado en el año 23. Estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Mebe. Alberto Lavé, yo creo que quiere preguntar. Alberto.
A ver, hola Ricardo, ¿cómo estás? Antes de preguntar, yo te diría que algunas cosas de lo que has señalado, tanto con respecto a si van a pagar más, ¿no es cierto?, de la ministra, que me parece una cuestión. Esa fue una pregunta mía, Alberto, no lo dijo Sí, no, sí Ricardo, sé, no por por si eso, acaso. no, sí sé, pero esa fue la pregunta, pero Ricardo contestó al respecto, ¿no es Sí, sí. cierto? Que me parece una cuestión no propia de una ministra, me parece una cuestión más bien, no sé, pues, de propaganda, que lamentablemente está unido a gente que se supone que debería gobernarnos con responsabilidad, y estas cuestiones llaman, porque mal que mal, muchas empresas pagan y pagan muy bien, además, muchas empresas. Y en definitiva, claro, si pudieran pagar más, tú mismo lo dijiste, Ricardo, pagarían mejor varias de ellas, probablemente no todas, pero muchas de ellas, sobre todo cuando la economía esté bien, etcétera, etcétera. Pero esto obedece también a una campaña que de alguna manera, ¿no es cierto?, se articula junto con el Partido Comunista, junto con la CUT y todo el asunto, de ir echando responsabilidad a los empresarios. Ellos mismos dicen, vamos a ir en contra de los empresarios conspiradores, en contra de los empresarios negacionistas, los empresarios que no quieren, ¿no es cierto?, avanzar y que no quieren, en definitiva, que se lleve adelante el programa de gobierno. Y efectivamente, muchos no queremos que se lleve adelante el programa de gobierno porque es un programa pésimo para el país, pésimo para la economía, y hemos visto, en eso estamos estancados. Pero eso, en definitiva, yo creo que hace falta, en mi opinión lo he echado de menos siempre, no solo en este último tiempo, que los empresarios, así como en su momento las AFP, los bancos, quienes sean, pero especialmente los empresarios, hagan más, no sé si campaña, pero más publicidad de lo que hacen, de lo que logran, de lo que entrega la empresa al país. La empresa da trabajo, la empresa genera desarrollo, la empresa otorga desde salud, educación, alimento, vivienda, todo lo que el ser humano necesita, y que si no está la empresa lo tiene que hacer solo el Estado, y veamos cuál es la situación de los países en que lo entrega solo el Estado. Entonces, una pregunta es, ¿qué hacen o qué van a hacer más los empresarios para, ojalá, difundir mucho más lo que es la empresa? Yo sé que es una preocupación tuya, Ricardo, porque lo hemos conversado. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto del tema del secreto bancario, que tú lo dijiste muy bien, no solo es la reserva y el derecho a reserva que tenemos los seres humanos de nuestra intimidad, sino que incluso es la reserva que tienen las empresas, los comerciantes, de su propia también intimidad y de su propia información, para que no tener una competencia desleal, para que no le saquen información y le puedan levantar el negocio. Por lo demás, yo te digo, eso es clarísimo, mucha gente lo ignora, pero el artículo 42 y siguiente del Código de Comercio dispone incluso que ni siquiera los tribunales pueden ordenar una entrega de información absoluta y total respecto de los antecedentes de un comerciante, de la contabilidad, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente está la privacidad de cada uno de poder proteger lo que yo hago, lo que tengo, lo que pago, lo que contrato. Muy distinto es a lo indebido de las platas, ¿no es cierto?, de Hermosilla y otras cosas más que se han conocido actualmente y que siempre han habido, de abusos de empresa y todo. Pero entonces es evidente que la empresa, no por no querer que lo investiguen, no por querer abusar, no por querer, qué sé yo, incumplir o infringir normas, exigen que haya, evidentemente, que sea un tribunal el que ordene. Incluso más, un tribunal no puede ordenar, artículo 42 y siguiente del Código de Comercio, no puede ordenar la exhibición total, sino que parcial de la información, aquella necesaria para esclarecer el punto determinado. Y no, mira, aquí está todo lo que tiene balance, compras, ventas, pagos, contrataciones que tiene un comerciante, que tiene un empresario. Entonces, ¿qué va a hacer uno que den la pelea, ¿no es cierto?, en eso hasta el final, porque es un derecho natural y un derecho incluso humano de la persona, del comerciante, la empresa? Y por otro, ¿qué hacen o qué pretenden hacer más para, de alguna manera, difundir por qué se defienden y por qué al defender la empresa se defiende, en definitiva, la libertad y el país? ¿Qué pretende el empresariado con eso? Como publicitarlo. Sí, a ver, has tocado varios puntos, Alberto, y Así es. desde mi punto de vista, primero, no puedo sino compartir contigo, tú eres abogado, los aspectos jurídicos, ¿no es cierto?, del secreto bancario. Y Obvio. claramente
si a mí me están investigando por una causa en particular, bueno, toda la investigación tiene que referirse a esa causa y no saber de mi vida privada. Eso para mí es lo esencial de la Así vida de las es. personas, ¿no es cierto? Y de la intimidad de las personas. Y por eso es que nos hemos opuesto al levantamiento administrativo del secreto bancario. Y como tú bien dices, ¿no es cierto? Esto Fíjate se lo que sería eso. requiere una orden judicial. Respecto a lo que estamos haciendo los empresarios, bueno, la verdad es que son muchas cosas y tú tienes un punto y lo hemos conversado efectivamente, de repente la difusión. Bueno, vamos a iniciar prontamente, yo creo que ya a partir de ENAE, que es el 25 de abril próximo, posterior a eso, sí con un trabajo más profundo. Estamos, por otro lado, allegando a la empresa la educación técnico-profesional, de tal manera que de la mano de INACAP hay un proyecto que se llama CAUCE, que va permitiendo que los alumnos se vinculen tempranamente con tutorías al interior de las empresas, Qué y bueno. de esa forma también uno va avanzando en mostrarle a las empresas, a los estudiantes, a las personas, para que vean que primero, lo que ellos están estudiando tiene pertinencia en el mercado laboral, y segundo, que vean cuál es el rol de la empresa privada. Mira qué Otro bueno. punto adicional, de aquí a fin de año también esperamos generar un proceso, creo que vamos a lograr cerca de 500 empresas, de apertura de las empresas al mundo de los estudiantes técnicos profesionales, para que vayan, para que conozcan, estén o no estén estudiando esas carreras técnico profesionales. Y por otro lado también hay un proyecto que lo estamos terminando de afinar, que tiene que ver con que las empresas le hablen a las empresas, y a través de las empresas claramente sus trabajadores, que es el primer punto focal de nuestra gestión de difusión, ¿no es cierto? Nuestros trabajadores son los que tienen que también empezar a hablar desde lo que ellos saben de cómo son las empresas donde trabajan, porque si uno va a las encuestas, Alberto, normalmente la gente te dice, sí, a mí me gusta la empresa donde yo trabajo, me tratan bien, Así es. me pagan bien, el problema son los empresarios. Bueno, queremos que entonces la empresa le hable a la empresa en un proyecto que espero que salga a la luz ahora durante el mes de mayo. Perfecto. B2B. Un punto ahí, Felipe, perdón, que es requete contra importante, lo que tú decías últimamente, ¿no es cierto? De que estoy contento en la empresa que me da el trabajo, que me paga bien, que me trata bien, pero basta que una empresa abuse. La empresa, no sé, de la compañía tal o cual, que abusa porque te cobran y cuando tú quieres cortar ese contrato que te lo pusieron además por adhesiones, qué sé yo, te empezaron a cobrar de repente sin tener tú mayormente dado ni siquiera tu voluntad para ello y tu consentimiento, y después cuando lo quieres cortar nadie te atiende, etcétera, etcétera, y estás años en eso. Ese tipo de abuso es lo que la gente reclama de la empresa y de los empresarios. Pero no son todos los empresarios, son unos pocos en primer lugar, que es re importante que yo creo que ustedes se distingan de los empresarios, ¿no es cierto?, que actúan bien, de otros que no necesariamente. Y de la misma manera muchas veces dicen los empresarios y la derecha. Muchos de los empresarios no son de derecha. Y te digo más, yo conozco muchos empresarios que han abusado muchísimo más y no son precisamente de derecha. Esta no es una cuestión de política, esta es una cuestión de No, empresa. Y creo que lo para que hay que nada. prestigiar es la actividad del empresario. Claro, lo que pasa es que ahí hay Que valores todos que debemos tenemos estar llamados a ser empresarios a todo esto, ¿eh? Desde la universidad absolutamente. o Y hay antes. valores que tenemos los empresarios que tienen que ver con la libertad de Exacto. emprender, con la libertad de reunión, con la libertad de generar empresas. Y claro, si eso coincide o no coincide con la derecha, la verdad que a mí no me tiene sin cuidado, pero a mí los valores empresariales son los que nosotros tenemos que defender. Y claramente también eh, tú decías, bueno, cómo ese trabajador que le gusta su empresa y que hay otras empresas que abusan, bueno, creo que hemos sido, a lo menos en el último tiempo, absolutamente categóricos y firmes Así es. respecto de cualquier empresario que abuse. Tanto es así que yo me he llevado algunos conflictos personales con algunos empresarios, ¿no es cierto? Porque hemos sido así de categóricos, porque no Así es es. posible que la gente abuse, no es posible
que haya una cultura del abuso que en definitiva afecta a las personas, Alberto. Si aquí lo que tenemos que pensar es que detrás de cada empresa hay personas que trabajan, hay familias que dependen de ellos y los propios empresarios dependen de ellos también. Entonces aquí es un Bien, círculo virtuoso que todos tenemos que cuidar. así es. Estamos conversando con Ricardo Medes, presidente de la CPC. Guaso. No sé si era Laurita, quería preguntar, que la juventud Laura. debe estar así, queriendo saber qué pasa en este país para el futuro. Sí, la verdad es que por ese lado también iría mi pregunta. ¿Con qué panorama ven quizás los próximos 5 años? Porque yo, ahora que empecé con clases de economía en la universidad, me han dicho que la cosa se viene difícil y que voy a vivir con mis papás hasta los 40 porque no voy a ser capaz de poder comprarme una casa. ¿Y para qué hablar de los fondos de pensiones y así? Entonces, ¿cuál es la visión que tienen? Si es optimista o no. ¿Qué tan entrampados estamos en que las cosas sigan mal? ¿O si es que todavía se puede ver con un poquito de luz el futuro de Chile en términos económicos? Mira, déjame hablarte de dos temas, Laura, y la verdad es que tu pregunta es súper buena. La primera es que nosotros pensamos que aquí en Chile debe haber un cambio profundo en la política. No es posible que, porque no se puede llegar a acuerdos cuando tú tienes 23 partidos políticos en la Cámara de Diputados. Entonces, si somos capaces y nos ponemos de acuerdo en transformar la política que tenemos hoy día como la conocemos, claramente vamos a poder llegar a acuerdos para avanzar en las demandas que tiene la sociedad. Punto uno. Segundo, desde el punto de vista económico, sí, estamos entrampados hoy día con reformas tributarias, con mayor eventuales impuestos, cosas que nosotros hemos rechazado hasta el cansancio, con una reforma de pensiones que cuando uno pregunta en la calle a la gente quiere que el 6% vaya a la cuenta individual, que no se complique tampoco el mercado de capitales. Todos los fondos que están hoy día dentro de las administradoras de fondos de pensiones tienen un impacto brutal en el mercado de capitales chileno. Y toda esta incertidumbre que se ha producido a propósito de los cambios refundacionales que ha propuesto este gobierno, claramente, ¿no es cierto?, tiene un impacto y cada día es menos profundo el mercado de capitales y eso hace, entre otras cosas, que las tasas para poder comprarse una casa sean más altas. Ese es otro elemento. Pero también déjame contarte que yo siempre estoy tratando de ver el vaso medio lleno y tengo algunos elementos que me permiten ser optimista de cara, ¿no es cierto?, al futuro, esos 5 años que tú planteas, porque Chile tiene un potencial en cobre verde, tiene un potencial en el litio, tiene un potencial en el hidrógeno verde para la fabricación y la producción de cobre verde, pero además tenemos un potencial, nuestra sociedad en general es bastante más educada que el resto de Latinoamérica en determinados trabajos, determinados oficios. Y por lo tanto, estamos viendo una transformación digital tan profunda que es absolutamente indispensable formar a jóvenes como tú que realmente vayan adoptando estas tecnologías, porque eso es lo que va a mover el país en el futuro. Y aquí tenemos sí una responsabilidad tremendamente grande, que es cómo transformamos el mundo del trabajo para el uso de estas nuevas tecnologías que ya las tenemos acá, inteligencia artificial, robótica. Fíjate que te voy a dar un ejemplo. Con INACAP, a propósito, porque tenemos mucha cercanía con ellos, en Rancagua está una de las plantas más grandes de producción de cereza, digamos, está el productor de cereza más grande del mundo. Bueno, los alumnos de INACAP en Rancagua no están estudiando la cereza, no están estudiando el cultivo de la cereza, están estudiando mecatrónica, están estudiando técnica, no me acuerdo la palabra, pero es ingeniería en el fondo electrónica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para mover la cereza sin que la toque la mano humana,
para que llegue en buen estado al mercado, que en este caso es China, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, esos estudiantes, y hoy día deben haber cerca de 30 estudiantes de INACAP en, en el campo de Garcés, que es el principal productor, ¿no es cierto? Aplicando los estudios de mecatrónica, de tecnología en ese tipo de industria. Eso es lo que viene por delante y ahí claramente es donde tenemos que poner las fichas y apostar junto con ustedes los jóvenes que son el futuro de Chile. Y además, ustedes como jóvenes son los que tienen que empezar a mirar los reemplazos nuestros, porque claramente en el ámbito gremial necesitamos la incorporación de más jóvenes que estén interesados en generar políticas públicas para nuestro país. Oye, Ricardo, una pregunta Estamos general. conversando con Perdón. Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Dale, Guaso. ¿Qué sector de la economía piensas que va a costar más recuperarla? Porque hemos visto especialmente que Chile se movía entre áreas. Minería, lo has mencionado, la agricultura, lo acabas de mencionar, y la construcción, que daba gran parte del trabajo y movía la economía en diferentes ambientes. Hoy día todos los índices de la parte inmobiliaria han caído un 50%, hay una quiebra brutal de la inmobiliaria. Nuestra querida Laurita, que hace un par de años hubiera pensado que al salir de la universidad iba a poder postular para poder comprarse un departamento, lo veo bien difícil. ¿Cuál es el área que tú piensas que nos va a costar más recuperar, dado el daño que tú mismo has dicho que se generó sobre el fondo de pensiones, sobre el área de capital en Chile, y que va a costar recuperar porque esos trabajos finalmente? Mira, nosotros pensamos que efectivamente el área de la construcción que hoy día está sufriendo mayores problemas. Pero de nuevo, si vemos que hay un déficit de más de 1 millón de viviendas, razonablemente mejorando algunas condiciones económicas, debiéramos empezar ya a ver que se empiece a reactivar los procesos de construcción. ¿Dónde está el cuello de botella? Normalmente en aquellas obras públicas que también se supone que se van a reactivar, pero que muchas veces el Estado se demora eh, 120, un año o más tiempo en pagar. Y eso significa, y todos quienes somos empresarios lo sabemos, cuando no hay flujo las empresas quebran, no porque tengan un mal resultado durante un año. Entonces, al no haber flujo, al no haber pago, claramente esas empresas lo van a pasar mal y lo han pasado mal, y tú lo señalabas, porque han quebrado. Yo espero que efectivamente a partir de ahí se empiece a recuperar la construcción y realmente empiece ya a movilizarse todo el resto de la economía, porque generándose mayor construcción inmediatamente, el comercio viene detrás, que ha tenido caídas también Sí, importantes durante el último año, el retail. porque no, el retail, en general el comercio, porque también aquí tenemos que pensar en que tiene que mejorarse las tasas de consumo. Ahora, y déjame, Mauricio, y a todo el panel, ir cerrando. Hay un tema que yo quería plantear que nos preocupa muchísimo, que es el tema de la seguridad. Hoy día no hay día que nos levantemos en las mañanas y veamos las noticias, un asesinato, un portonazo, qué sé yo, un asalto. La verdad es que si hay algo donde como país tenemos que preocuparnos es en la seguridad y tenemos que exigirle al Estado, que son quienes deben garantizar la seguridad a todo el país, que efectivamente lo haga y lo haga ahora. Esto no puede seguir esperando, nos están mirando más allá de que lo que estamos viviendo nosotros acá, que uno podrá decir, oye, sí, pero es que estamos mejor que, no sé, Colombia, que Venezuela, que Perú. No, aquí tenemos que estar como países que tienen respeto por carabineros, tienen respeto por la policía, tienen respeto por el orden judicial también, que tiene la tranquilidad de saber que quien delinque se va a ir preso, pero tenemos un problema muy, muy serio de seguridad que desde el punto de vista empresarial nos tiene realmente complicado. Y eso también frena la posibilidad de atraer inversiones importantes, particularmente de los países europeos, que nos interesa mucho
que lleguen a invertir a Chile. Ricardo, y a propósito de lo mismo, si todo se mantiene igual, a pesar de que en política pasa cualquier cosa, pero sobre todo el último tiempo, pero si todo se mantiene igual, lo más probable es que el próximo gobierno sea un gobierno de derecha y que en general en todas partes del mundo, pero particularmente en Chile, tal vez una de las características que destaca a los políticos de la derecha es que siempre están de alguna forma o exigiendo o buscando ciertas normas a propósito de la seguridad, por lo que estábamos hablando. Y la izquierda uno podría decir, no sé, temas laborales, de justicia social. Estoy siendo caricaturesco, pero para que se entienda el mensaje. Si eso ocurre, ¿tú sientes que lo que acabas de decir se va a solucionar? Esta es una solución, Felipe, a largo plazo, pero yo no veo que haya un remedio puntual si no se modifica lo que le decía antes, nuestro sistema político, porque se requieren acuerdos, se requieren voluntades para realmente combatir esto. Aquí tenemos problemas con los puertos, tenemos el puerto de Coronel y los puertos del sur están parados. Se gatilla, ¿por qué? Porque a los trabajadores eventuales les hacían test de droga y aquellos que salían positivos no lo dejaban volver a trabajar. Tenemos en San Antonio, acuérdense, hace 2 años atrás, un grave problema también con droga. Hay carteles de droga que son nacionales, no pensemos ni siquiera en la polémica del Tren de Aragua, ¿no es cierto? Pero aquí hay inmerso en nuestra sociedad y en aquellas poblaciones más vulnerables, carteles de la droga que cada día se expanden más. Y ese es un problema tremendamente serio. Y para eso, entre Así otras es, así cosas, es. hace falta también que haya inteligencia policial, inteligencia carabinero que permita, más allá de los elementos tecnológicos para abordar esta problemática, mirar este nuevo tipo de delitos, esta nueva forma que tienen estas bandas criminales de solucionar sus conflictos, solucionar sus disputas territoriales y que por lo demás nos están haciendo un daño tremendo a Chile. Así Te es. puedo hacer una pregunta para cerrar, Ricardo, que hace un tiempo se está discutiendo y el otro día alguien me lo comentó. Puedo estar súper equivocado, que es lo más probable, pero te lo aprovecho de preguntar. ¿Por qué el precio del pan en Chile sigue estando relativamente alto si el precio del trigo ha bajado? No tengo la respuesta, Felipe, a eso. Tal vez una pregunta de primer año de economía, Está buena. pero a mí Adelio Me Pipino, gusta no el sé, pan Efectivamente. acá. no sé si a ti te suena, pero fue profesor mío de economía en la universidad cuando estudié periodismo. Adelio Pipino Cravero, que era el vicerrector de mi universidad, además, Sí. de la Finisterra, Sí. siempre nos hacía este tipo de ejercicio, digamos. Entonces, yo sé bien poco economía, pero de algo que me acuerdo es que cuando baja el precio de una cosa, de algunos de los insumos, qué sé yo, o de las materias primas de un producto, bueno, el producto tiende a bajar, pero cuando sube el precio del petróleo, los pasajes suben. Y cuando baja el precio del trigo, el pan en Chile sigue al alza. Entonces, no sé si, no sé si a ti alguien te ha comentado, ha llamado la atención, se ha conversado acerca del tema, pero sobre todo el pan, que es un producto tan importante. Ah, bueno, y también el precio del huevo. Mira, Felipe, cuando tú hablas con el sector agrícola, y particularmente esta conversación la hemos tenido con Antonio Walker, que es el presidente de la SNA, te habla de lo siguiente. En términos generales, voy a hablar. Los cereales han sido un muy mal año para el país. La uva de mesa ha sido un mal año para el país. Hay otros productos que les ha ido muy bien, ya, la cereza, manzanas, ¿para qué decir? Porque California ha tenido graves problemas. Entonces, aquí hay un tema también de, ojo, no se olviden que en la Araucanía, que es donde se cultiva la mayor cantidad de grano en Chile, Exacto. siguen habiendo incendios intencionales, siguen habiendo atentados, siguen habiendo camiones quemados. Y muchas veces los agricultores se quejan de que no pueden sacar su producción. Entonces, yo te voy a decir que ese es el,
la explicación fundamental de por qué no baja el precio del petróleo, que por lo demás debiera bajar atendido el último IPC que conocimos. Eso debiera producirse. Yo espero que así se produzca porque una baja en el IPC que tuvimos en el mes anterior, ¿no es cierto?, va directamente en favor del bolsillo de las personas Claro. y eso es importante que se traduzca realmente en rebaja a lo menos a los productos básicos. Pero claramente aquí hay otros elementos, otros factores que podemos discutir feliz en otra oportunidad, que efectivamente están afectando a, por ejemplo, los cereales. Un dato solamente para dejarlo ahí puesto y me comprometo a volver sobre el tema más adelante. La industria forestal, a raíz de los incendios, los pequeños parceleros no han podido porque no tienen los recursos para volver a plantar sus parcelas. Antiguamente existía el decreto 701 que subvencionaba el proceso de plantación. Eso hoy día no existe. Por lo tanto, quienes han sufrido la quema de sus predios normalmente son los pequeños parceleros, los que no tienen los recursos para volver a plantar. ¿Eso qué significa? Que no hay cómo entonces enfrentar el cambio climático con árboles. La erosión de esas tierras es brutal y por lo tanto la lluvia que cae en esa zona se pierde y así entonces vamos generando un problema mayor. Y la industria forestal no tiene cómo abastecerse aquí en Chile de árboles y está obligada, porque como maltratamos en general y el Estado, en vez de acompañar al empresario, maltrata al empresario, van a plantar a Uruguay, van a plantar a Paraguay, plantan en Brasil, plantan en Estados Unidos y allá están cosechando los árboles que deberíamos tener acá. Entonces, creo que es importante, hay un montón de aspectos que podemos seguir conversando, pero claramente yo te diría que, y al hueso de la pregunta, el tema de los cereales ha sido un mal año para ese rubro en la agricultura. Está perfecta Felipe, la respuesta. Yo solo, ahora, capaz, Ricardo, que el precio del pan en estos días haya bajado. Yo debo reconocer que esta conversación la tuve la semana pasada. Entonces, pero es interesante la explicación porque de repente las cosas no son Tan lineales. digamos, tan una cosa y una variable y automáticamente pasa al otro. Alberto, dale tú porque yo creo que a lo Ricardo mejor ya, imagino, sobre se el tiene que mismo ir. tema del pan hay que ver cuál es la demanda que está habiendo, porque resulta también que como en todas las cosas, cuando hay crisis económica, y estamos en una, a lo mejor se consume mucho más pan, porque la gente a lo mejor no puede comprar otras cosas que antes compraba y se consume mucho más lo básico y el pan es básico. No obstante que en Chile hay panes exquisitos, hay panes extraordinarios, ¿eh? El pan es reconocido en Chile que es un pan estupendo, pero también hay pan básico. Entonces a lo mejor tampoco, si no ha bajado la demanda, que habría que estudiarlo, no lo sé, la verdad, no tengo la antecedente. Si no ha bajado la demanda, no baja el precio, aunque haya bajado la materia prima. Es así, ¿no? Así es. De economía, no soy economista, pero básico. Todos Sí, sabemos Yo lo algo de estoy viendo economía. pero en la hiciste, universidad. pero hiciste un enunciado ahí, Alberto, que es discutible. Dijiste Por eso dije crisis. hay que ver la demanda, hay que Sí, que analizarlo. dijiste crisis. ¿Estamos en crisis? ¿No estamos en crisis? Eso no es un ¿De qué enunciado. tipo? Ahí está en crisis. ¿De No, alimento? ¿La No, gente de está crisis comiendo menos? económica. Y hay mucha gente que en crisis económica no come o toma puro té o come Pero puro pan. cuáles son pero cuáles son a tu juicio, y aquí tenemos presidente de la CPC, cuáles son a tu juicio los indicadores que establecen que estamos en tan crisis que la gente en vez de, por ejemplo, no comer papas con pollo, come pan? Yo entiendo que eso no está pasando en Chile. O puedo estar perdido. Yo creo que estoy perdido. Yo creo que hay mucha gente ¿Cuál que, fue la que inflación del mes pasado? 0,4. pero la inflación bajó, pero perdón, ¿cuánto ha sido la inflación en el último Pero tiempo? por eso, ¿Cuánta es la ¿cómo gente que tú está sin mides trabajo? Pero pero ¿cuánta es la cómo se gente que está mide? sin trabajo? ¿Y ¿Cómo, cuánta es cómo la mido gente en este yo? Pero país? ¿cuáles son los instrumentos de medición? Pero espérate, hay muchos, pero ¿cuánta es la gente que está sin trabajo? Lo ¿Cuánta es la primero es gente? Ya, eso el es IVA. un índice. El que está sin trabajo a lo mejor ni come, o tiene que comer ¿Cuáles porque son los son mallas índices comunes, de repente, cuáles son los ¿cuánta es la índices de gente? desempleo en Chile? ¿Ah? ¿Estamos en crisis, Ricardo? ¿A tu juicio? Bueno, en mi opinión sí. A mi juicio tenemos varios problemas. Tú Pero estamos preguntabas en por el crisis, índice de la pregunta es desempleo. crisis.
para que aumente Ricardo, que significativamente la interrumpo, demanda de Felipe. consumo de Yo pan creo para que que si el no precio estamos en suba. crisis, ustedes viven en otro país, ¿ah? Yo vivo en Chile y para mí No, estamos en no, una crisis atroz. Alberto, ¿Qué te Alberto, digo? es que no me caricaturice, yo estoy diciendo otra No, no cosa. caricaturizo. Yo estoy llevando tu afirmación ¿Sí? a algo súper concreto. Estamos en un nivel tal que a consecuencia de la crisis que dice Alberto, provoca o sea, un incremento significativo de aumento del consumo del pan para que de esa manera el precio suba. Esa es mi Es que, pregunta. perdón, yo no dije eso, Felipe. Yo dije, estamos en Y eso crisis y dijiste. es probable y habría que ver si es que ha aumentado la demanda del pan. Eso Por es lo que eso, dije. pero para aumentar la demanda del pan un significativo número, bueno, tiene que haber una situación que yo no la veo, yo la podría ver en Bueno, Argentina, yo pero te no la veo digo, en tú me Chile, lo por eso le preguntaste, pregunto yo al te presidente de digo. la CPC. Bueno, ok, Bueno, pero Ricardo, perdón, pero déjenme, antes Déjate que te oye, responda, ¿cuál Ricardo. es la crisis? Porque me lo preguntaste a mí, porque yo lo planteé. ¿Cuál es la crisis? La crisis es, hay mucha gente que está sin trabajo, hay mucha gente que en este país gana el sueldo mínimo, ha aumentado, el último índice de precios del consumidor bajó, pero ha aumentado en el último tiempo enormemente, y los precios suben, viejo. Yo no soy baja el IPC, pero anda al supermercado, anda a todas partes, toda la gente se reclama. Eso, en mi opinión, es que la gente necesita comprar las cosas más básicas, muchos, lamentablemente. Está perfecto, Alberto, pero mi reflexión es otra. Si yo también compro en el Bueno, supermercado, y créeme que también me afecta. Ricardo, ¿cuál es la situación a tu juicio? mira, cuando un país crece al sí, además. Más dos. menos 0,2 o 1, dejémoslo en cero, ¿no? Efectivamente tiene un problema. Cuando el país tiene un 8,5% de desempleo, tenemos problemas. Cuando hay una informalidad del más o menos 27%, tenemos problemas. Uno le podrá poner, Felipe, el adjetivo de crisis o no crisis, pero que tenemos problemas, tenemos problemas. Insisto, yo no estoy discutiendo eso. Mi punto es el nivel de crisis para que aumente significativamente la demanda del precio del pan para que el precio del pan no baje? Esa fue una pregunta súper simple. Bien, Es yo creo que probable. en ese sentido no, pero sí me parece a mí que es importante dejar asentado el otro punto, que estamos con el problema, hay falta de inversión, la inversión va a caer, dicho por el Banco Central, no por mí, va a caer, ¿no es cierto?, este año, y eso sí que implica que no vamos a crecer lo que Chile debiera crecer para justamente solucionar el problema de las personas. El crecimiento potencial que tenemos que no lo estamos levantando. Esa es la verdad. Está ahí. Eso es. Bien. Ricardo Obviamente Meve, hay presidente crisis. de la CPC, muchas gracias por haber estado con nosotros, Ricardo. ¿Ah? Muchas Ricardo, gracias a ustedes, un abrazo, que estén saludos, muy un bien. abrazo. Que Adiós. estés bien. Gracias por Chao, venir. chao, muchas gracias. Todo lo dicho. Bueno, como a mí me gustan a mí me gustan las cosas eh, al pan pan vino vino, a propósito de lo que estábamos El hablando del pan. precio del pan. Eh, ¿Y cómo está el precio del fíjate vino? que, fíjate que Pésimo. el valor de la canasta básica de alimentos en Chile tuvo su mayor caída en 10 años. Ahí te estoy dando una variable, querido Alberto, que no es lo mismo que la percepción, ojo. Y hay otro dato acá que dice relación con la inversión, que también de repente cuando se escuchan cosas, eh, que a mí lo que siempre me llama la atención, que hay ciertos actores que cuando la cifra coincide con lo que yo pienso, es importante la cifra, pero cuando la cifra no refleja lo que yo pienso, es importante la percepción. ¿Me explico, verdad? Sí, Yo creo que esa discusión no le hace bien a Chile. obvio. Yo he visto, y lástima no se lo puedo preguntar a Ricardo, pero yo he visto empresarios felices, contentísimos, con que, según su percepción, a Chile le está yendo muy mal y que le va a seguir yendo mal. Lo he Ellos estaban visto, contentos. No, por pero tuvo. supuesto, pero por supuesto. Pero tuvo. Y actores No, políticos también, y actores sociales también. Mal, po. No en este Mal. gobierno solamente, no nos no quedemos en siempre. esto. Yo Sí, nunca hablo específico. Los negativos per Eh, se, tú decís. Los negativos per se. y uno dice, Toma. oye, pero a este caballero no le dijeron al señor Smith-Hebel, y lo digo con nombre y apellido, no como el ministro de Hacienda que dice apellido compuesto, yo lo digo, Smith-Hebel,
A él no le explicaron que lo que él diga es súper importante porque la economía no es una ciencia exacta y es una cosa de percepción Se afecta. y afecta, pues. Dime Ahora, que este gobierno es Uno que como el Claudio lo forro. sabe perfectamente. Dime que este gobierno está malo, pero no lo comparéis con el gobierno de Allende, po. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos en el 2000, tiene de que partida ver- estamos en el 2024. No tiene que ver porque no hemos llegado para No allá es una todavía. economía centralmente planificada. Bueno, no tiene que ver porque no hemos llegado para allá todavía, pero Michelle Bachelet, perdóname, pero Michelle pero Bachelet, Alberto, no lo estoy, no, pero viejo, no lo estoy caricaturizando. Michelle Bachelet, cuando asumió el segundo gobierno, dijo, vengo a continuar la obra del presidente Allende. Entonces vamos para allá, po. Pero si es lógico, ¿y la si continuó? no, no van a lograr la obra. ¿Y la ¿Y qué es lo que está continuó, pidiendo la Alberto? CUT y qué está pidiendo el Partido Comunista? Que hagamos Pero, el programa del gobierno para que pero lo cumpla. Alberto, Es un desastre. Es el programa de Allende. Alberto. ¿Se parece en algo este gobierno con el gobierno del presidente Allende? Sí, ¿En qué? que los dos son pésimos gobiernos. Pero, No, pero en serio. bueno, tú me lo preguntaste. Tú me preguntaste. Sí, pero hablemos en serio, porque si quería hablar en broma, si quería hablar en broma. Y que son irresponsables en el gobierno. Y que No, son pero irresponsables en la inversión. Sí, Alberto. Le puedo meter una en los base derechos entre de la medio de los gente. dos, ¿no? Alberto, Y en la delincuencia. Alberto querido. Dime. El año 70 y hasta el 11 de septiembre del año 1973, la estructura productiva y el Estado de Derecho de Chile, me retracto de la pregunta, la hago de nuevo. ¿Es la misma que la del 2024? No, claro que no. Po. No tengo más preguntas, señor juez. Hay una similitud. No, pero se han pasado muchísimos años y nunca Alberto, es lo mismo. Pero Alberto, los riesgos O sea, son no es los que no mismos. es lo mismo. Los no riesgos tiene son los nada que mismos. ver una cosa con la otra. ¿Cómo que no? Los riesgos son los mismos. Ellos quieren el control total del Estado. Pero Alberto, De distinta manera. Yo quiero que la U tenga Quieren el estadio en control de las Liverpool, plata de la AFP. No, de la U te felicito, ¿eh? De la U te felicito al tiro. Y un abrazo. Y un abrazo. Pero espérate, quieren el control de las plata de las pensiones. Quieren el control viejo, quieren los controles. Y eso es lo que ahora, quieren. espérate, Alberto, ¿puedo hacer un punto aparte? Bueno, y Axel Kaiser quiere correr balas, si es por eso, pero bueno, sí, cada uno con lo suyo. Por eso, claro, pero yo digo la estructura productiva de Chile. Y Smith-Hebel, que es un tipo preparado, es un tipo culto, sabe que no tiene nada que ver. Y lo sabe, y lo dice. ¿Y por qué lo dice? Eso es lo aberrante, creo yo. Y perdón que lo diga, lo sigo encontrando aberrante. Porque tú puedes decir, este gobierno es como el forro, no tiene ni idea de economía, se le enredan las cifras, el presidente se equivoca, el ministro de Economía es no sé dónde estudió. Todo lo que tú quieras, y eso es real, pero no puedes decir algo que no es real, pues. Ahora, porque no tiene nada que ver. No es real todavía porque no lo han conseguido. Pero es que los riesgos ¿puedo estar en el medio? ¿Puedo estar de amarillo? ¿No? Voy al tiro, Guaso, voy al tiro. Pero, Alberto, está bien, pero insisto. Pero eso es lo que... No, si estoy de acuerdo, no es lo mismo. Que eso es. Sí, por eso es que yo considero que personas preparadas no pueden darse ese lujo. Que es lo mismo, y yo lo sostengo y lo insisto, y aparentemente, modestamente, el tiempo me ha dado la razón, la barbaridad de Evelyn Matei de poner en duda el proceso electoral porque va a ser en 2 días. Como si... ¿Tú me puedes explicar cómo puede haber un fraude electoral en 4 elecciones de gobernador, alcalde, concejal y consejero regional? O sea, oye, róbate la urna 4 porque la 5 no la podéis y quémate la 12. Ah, no, quema el local completo. Ah, ya, pero hay militar adentro, ya, quemamos los militares. Ya, pero calma. Hay varios que harían eso. No, pero es que Felipe... Otra vez, Laurita, si mi abuela tuviera bigote, sería mi abuelo. La irresponsabilidad de Evelyn Matei fue tan brutal. No te creas, hay abuelas con bigote. Fue tan brutal la irresponsabilidad de Evelyn Matei que nunca más dijo nada. No, claro. Nunca más. Estoy de acuerdo. Ahora, pero fíjate que no es tan irresponsable. Que no te gusta el proceso en 2 días. Di que encuentras que te da lata ir a votar. Di que a la gente le da lata ir a votar. Di todo lo que quiera.
Pero no pero digas es que hay un fraude, po. Oye, pero no, es pero una mayor, cosa, mayor riesgo de fraude. Por favor, Ya, es oye, mayor oye, riesgo. No Bueno, digo, está bien. o sea, no estoy ya, de acuerdo po. con lo que Ustedes dijo viven en el otro Matei, país. Guaso, dale tú. Ya, Felipe, ustedes no, viven en ya, otro país, Felipe. yo soy un marciano, vivo Alberto, en otro país. ¿te Ya. puedes No, censurar los Felipe, dos? Porque quiero que hable la Laurita. No, no Laurita, estoy oye, de acuerdo con lo que Alberto. dijo el Matei, pero que hay un mayor Alberto, está riesgo bien, de está bien. fraude Sí, fue puede un haberlo. ejemplo. Alberto, fue un ejemplo. No es para que Sí, comentemos ok. todo. Dale, Guaso, y después voy con la Laura. Yo creo, voy a tratar de poner en perspectiva las dos visiones. No, pon tu Yo- opinión nomás, no, no, Guaso. no, no, No. no, no, es que, ¿Cuál es tu opinión? pero Felipe, es que deje que esa es mi diga lo que opinión. quiere. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Quiero Por poner en eso, pero perspectiva no me opiniones. llevé a mí a tu. ¿Cuál es tu No, opinión? Yo ya la di, ¿cuál es la tuya? es que, esa misma perspectiva. Tiene razón el señor Hebel, sí y no. ¿Sabes por qué sí? Porque el año 73 y antes éramos casi el último país de Latinoamérica y hoy día estamos antepenúltimo. Ahí te doy un dato nomás como técnico, fácil, Claro, pero lógico. claramente no tiene nada que ver, pues no tiene nada que ver. Ahora, sí los riesgos de una economía como la que quería llevar el Frente Amplio adelante y no ha podido hacerlo porque realmente no tienen dedos para el piano, pero eso es lo que buscaban, claramente es un riesgo latente mientras se hagan las transformaciones que ellos todavía quieren hacer y que quisieron plantear en la Constitución número 1, en su Exacto. proyecto que era de ellos. Era verdad, eso Ya, era y su en la parte que Constitución. me dais la razón a mí, ¿cuál es? En que no es lo Que no mismo, tenía nada que ver, ya lo dijo. no es lo mismo. No, Partí no lo dijo. diciendo eso. No, lo dije. Partí diciendo que no es No, lo no lo mismo. dijiste. Sí, dije exactamente eso. Que Pero no ¿por son qué no es lo condiciones mismo? iguales porque son países totalmente distintos, épocas distintas, justicia distinta, desarrollo Entonces me económico estás dando la distinto. razón, po, Guaso. Sí, pero es que tampoco puedes tomar literalmente las palabras de las personas. Pero Es como ¿cómo? ejemplo, Pero deja ¿cómo? terminar. Yo te escuché y yo lo escuché harto rato. Yo Déjame tomo hablar. las palabras de No, las no, no, personas dependiendo si a mí no, en la no, parte, no, en una no, parte me conviene y la otra no. No, nadie ha no, dicho no, eso. no he dicho eso. Estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo, el señor lo que está diciendo, ojo, si seguimos en este mal camino, podemos terminar igual como el 70, como país quebrado. Eso va No, en no esa dijo línea. eso. No dijo eso, Guaso. Bueno, No. entonces te lo explico en el caso de Erin Matei. Ejemplo. No me expliques nada. ¿Qué me vas a explicar? O sea, tú puedes Oh, explicar y yo no. Quiero Pero explicar yo mi no, opinión, yo di mi po. opinión, yo no expliqué nada, yo di mi Bueno, opinión. No. voy a dar mi opinión entonces. Voy a dar mi opinión. Obvio, yo no. Quería explicar que podría pasar. Una Ya. opción, cuando tú No, se puede tenías. caer un meteorito, cualquier minuto. No, por eso. Oye, y como uno dice, los señores abogados ponen siempre una cantidad de cláusulas por si acaso llega a pasar. Sí, y capaz no pasen. No, yo creo que a todas las personas hoy día, cualquier palabra que digan puede ser usada en su contra, para bien o para mal, como tú digas, como uno la interprete. En ese sentido, yo, te lo dije otro día, yo creo que la Beli no lo hubiera dicho, pero tiene un punto, porque objetivamente, No lo qué lata tiene. sería, puede tener un punto porque cambió una cosa entre los últimos años, que hoy día tenemos, y lo dijo nuestro invitado, la delincuencia está desatada. Fíjate que se vayan y se toman un local, unos narcos, compadre, y se roben las cajas. ¿Qué va a pasar con esa elección? Hoy si Eso no hoy se día es lo que Fraude. dice. No, ¿cómo fraude? Cuatro cajas Va- mugrientas, fraude. Da lo no, mismo, voy a tener pero es que que no rehacer son esa 4 elección. cajas mugrientas. no, Dale, Son 4 cajas Laura. con en votos Laura, ciudadanos. Laura, te voy a explicar algo. Yo modestamente, y yo no hablo por Alberto ni por el Guaso, yo modestamente luché en la calle como un escolar para que en Chile volvieran las elecciones. ¿Ok? Tú puedes decir lo que tú quieras de la PDI, de la iglesia, del fútbol, de la institución que tú quieras, pero si hay una que ha funcionado es el CERVEL. Si no estamos hablando del CERVEL. Y a mí me parece, de eso estoy hablando, Guaso, y a mí me parece, mi querida Laura, de eso estaba hablando, No, a mí me parece que una mujer que hoy día por lejos marca más en las encuestas, y si es que la elección fuera este domingo, que no lo es, pero si lo fuera, sería la próxima presidenta de Chile. Yo, un ciudadano picante, puedo decir lo que se me ocurra, de lo que se me ocurra, pero Evelyn Matei no puede. Y tanto Ella nunca así que vuelvo a insistir. dijo el CERVEL, Felipe, ¿o no? Ella dijo Dale, el Laura, CERVEL. dale tú, Laura, dale. Sí, pues Guaso, pero ¿quién está a cargo de la elección? El CERVEL, pues weón, No, pero no se hombre. pongan, Sí, no, ya. Felipe, Laura, espérate. dale El tú, CERVEL no distinto, lo con hace tu opinión. todo. Quiero escuchar a la Laura, Dale, yo también. Laura, por favor. No, sí, con los dichos de Evelyn Matei, claro, bueno, es que es lo que pasa y volvemos al mismo tema del lenguaje de si lo leemos como algo explícito, no. Claramente ella insinuaba que podía haber fraude,
pero yo igual encuentro que hay un punto, o sea, no creo que se busque hacer un fraude no creo que quienes quieran que hayan elecciones en 2 días quieran hacer un fraude, no, para nada, como que me parece una tontera, pero sí creo que tener elecciones en 2 días hace correr más riesgo a que fuera en uno solo. Ahora, creo que es motivo suficiente Pero para no eso, tener elecciones pero en dos vuelvo a días, no. insistir, según tu criterio, ¿corre el riesgo de que haya fraude? Yo creo que No, sí. pero le estoy preguntando a la Yo- Laura, po. Pregunta a Sí, la weá. yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo mismo, o sea, a ver, ¿Por quizás no por qué? el tema de los votos, Pues son sino 2 días. el ejemplo que él decía, no sé, basta con que quieran ir a saltar a los vocales de mesa como para que los vocales de mesa salgan corriendo y si yo quiero meter votos falsos a la una y nadie cacha, los metí, y si no, y hay un montón de cosas. Ahora, es todo en un escenario demasiado fatalista y demasiado, yo no creo que esto vaya a pasar, no creo. Pero sí se corren más riesgos, insisto, no creo que sea razón suficiente para decir, no, no hay que hacer elecciones en 2 días. No, yo creo que la verdadera razón es que a la gente le va a dar lata ir en 2 días a votar. Y así de Ah, sencillo. eso es un punto, Pero que claro. los políticos no sean capaces de decirlo es otra cosa. Ya. ¿Y el 2021 que se votó en 2 días hubo fraude? Eh, Así que se sepa ahora, no. No, Bueno, por eso. Decir fraude es complicado. O no, darlo a claro. entender, o dejando boteando. Insisto, si lo digo yo da lo mismo, pero si lo dice ella no da lo mismo. Tanto así que nunca más habló del tema. Alberto. Estoy de acuerdo en eso, Felipe, pero yo creo que ella no lo dijo respecto al CERVEL. No es que el fraude lo vaya a hacer el CERVEL, pero el riesgo es que los fraudes pueden ser en los... Alberto, A ver, Felipe, en Alberto, toda elección Alberto, siempre ha habido Alberto fraude. querido, ¿Cuál Alberto es el querido, porcentaje Alberto de querido, fraude? Alberto Sí, querido. sí. ¿Tú sabes después de cuándo Evelyn Matei dejó de hablar del tema? No, Cuando le Cuando se pegaron. juntó con Andrés Tagle, director del CERVEL. Porque Andrés Tagle le explicó el por qué la idea del CERVEL, porque no fue del gobierno, otra sí. materia, otra fake news. Fue Mm, el CERVEL a petición de varios analistas políticos que mm, hicieron la pega que no hicieron los políticos, mm. de lo que significan 4 votos en un día con voto obligatorio. Entonces, yo de verdad lo digo, estoy cruzando los dedos para que el proyecto del gobierno se caiga y la elección sea en un día. Y yo quiero ver a todos, en fila, para que me digan y expliquen la escoba que va a quedar. Porque tiene que ver con algo práctico, Alberto. Tiene que ver con algo práctico. El CERVEL cuando propone esto a petición de los analistas, no del gobierno, tiene que ver con algo práctico, de la demora de lo que Puede significa ser. el tiempo. No, no dice, no, si, oye, págale el doble a los vocales. No te da el tiempo, No, hombre, si son necesitáis 400 más personas por locales, mesa. No más te da el locales. tiempo. No te No, sí, da. sí, lo que yo creo es que los dichos de Evelyn y Matei Razón, no hay duda. son de, ¿cómo decirlo? Porque yo quiero mucho a mi alcaldesa, pero de verdad que yo creo que esto es como por llevar la contra. No, no sé si ella realmente pensaba que podía haber un fraude. Lo que Yo pasa es creo que que es yo como, creo que es que ella todo debió lo que haber hace este hablado. gobierno está mal, entonces yo estoy en contra de esta cuestión Es porque está que, mal es la que yo elección. creo que, es que Y, y eso yo pasa mucho en creo, política, como que sí, es po, normal, o pero sea, ella podría, común. eso que tú dices, yo estoy súper de acuerdo porque eso puede ser como una candidata a concejal. Y No, está claro. bien porque tiene una cierta dinámica política, Mm, pero perdón, Evelyn Matei de tonta no tiene nada. Es más, No, te podría decir que ella, como buena ingeniera comercial, eh, ¿por qué no, si ella tenía dudas, ¿por qué no habló con el director del CERVEL? porque no tiene dudas, creo yo, insisto. Es que sí, pues, porque Andrés Tagle le fue a golpear y le dijo, Evelyn, ¿le puedo decir algo? Usted puso en duda el sistema del cual nosotros somos los encargados. ¿Y sabe qué? Yo le voy a explicar por qué la propuesta de los 2 días. Que fue exactamente la misma propuesta que fue el 2021. Con la diferencia que el 2021 fue en 2 días porque estábamos en pandemia y además con voto voluntario. Imagínate con voto obligatorio. Yo estuve en esa elección. La cantidad de no, gente no, que va a ir a votar no te da. Ahora, que eso se abra al debate. Oye, ¿sabes que el sábado tiene que ser feriado ordinario como propone el proyecto? Y el domingo irrenunciable.
Tú puedes Y con discutir, oye, ¿sabes copete, que en y con realidad, copete, y con Eso, copete, eso porque lo encontré se suspende la ley demasiado seca? nunca en la pasado. historia. Eso lo weón? encontré Pero si en increíble. ninguna Esa- parte, pues, si en ninguna parte del mundo existe la ley seca, po, weón. Es que en Chile Pero, somos pero ¿por chilenos. qué? Pero, pero mejor ciudadanos votando sobrios, creo yo. Claro, verdad que el ciudadano, porque no hay ley seca, va a llegar con una Pilsen, verdad No, que es la Pilsen no la aberrante. podría haber No, comprado la pero, noche a anterior, ver, po, pero weón. ¿para qué están las normas, pues Sí, pero Felipe? no Creo nos yo. O sea, preocupemos sí, por por eso. Pero Laura, Los ¿normas de resultados son qué? mejor sin ¿Normas ley de qué, seca. Laura? Están las normas, pero que son absolutamente fuera de tiempo. ¿Cuál es el sentido de hacer ley seca si tú igual te puedes tener una cerveza en tu casa y te tomáis la piscola antes de ir si es que queréis curado, po? No, no No, podéis llegar a es votar que curado. el local de la esquina, compadre, son cosas que están fuera de tiempo. Y ok, ya, tú dices que la norma se discute eso. Te fijas que son cosas que uno puede ir discutiendo, pero no poner un manto de duda de un proceso eleccionario. Y además dice, no, es que se robaron los computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Pero a Evelyn Matei se le olvida que quien está a cargo de los locales de votación son las Fuerzas Armadas y de Orden. Ella es hija de un excomandante en jefe de la Fuerza Aérea. Yo, O Felipe, sea, te puedo decir, oye, yo te voy con perdona, experiencia propia, perdona, he estado perdona, en perdona, 30 perdona, los elecciones. militares y los carabineros en Chile no están capacitados para resguardar los locales de votación. No es el tema. ¿Cómo que no, No, pues, Alberto? ¿Cuál es no, entonces, Felipe. po? No, No no, es no, el CERVEL, no son los militares. ¿Cuál es el tema? no, Felipe, yo estoy de acuerdo contigo. Confianza en el CERVEL, confianza en los militares, confianza en todo ese resguardo. Si el problema se puede producir de repente en mesas. ¿Qué ha ocurrido? Si Pero eso no es fraude, fraude, pues, fraude, Alberto. yo creo Pero que hay eso no en es fraude. el tema es qué Capaz la porcentaje, palabra fraude estuvo un poquito larga. no sé, Es si queda. descuadre, es Campaña equivocación. al vino ovejo. Ha habido Oye, fraude antigua, siempre, yo creo. Una vez ¿cómo? mayores, otras veces menores. Siempre puede haber un grado de fraude. No, yo te lo digo, no, yo he No que estado las en todas las elecciones elecciones. sean Ahí no fraudulentas. estoy de Sí, acuerdo lo que contigo, pasa, Alberto. Alberto, Alberto, es no que estoy de acuerdo cuando tú contigo. dices fraude, No. lo que pasa es que lo que tú estás haciendo con eso es decir, porque no demos la vuelta tan larga. Este gobierno quiere trampear. Digamos las cosas como son, pues, ¿para qué nos vamos a alargar Yo, tanto? Ahí yo no tenía tengo un buen confianza en punto. este Ese sí gobierno, te la en compro, nada. ¿me entendés? No tengo, Ah, ahí no tengo sí, confianza, ya, en No, nada. ahí sí. no, digo, No, nunca he derechamente. visto. Oye, mira, yo Creo he que nos estado en elecciones champean desde el todo. año 88. Ojo, nunca he visto fraude, nunca. Siempre algún voto, algún error, son errores normalmente. Pero fraude, no. Así, y he sido abogado general y comunal de Pudahuel completo con Juan Francisco Maquena por muchos años. Nunca un fraude. Lo que sí nos tocó ver en la elección de los 2 días, que el control no es el mismo, es verdad, porque están todos rajas, y van y dejan las cajas, las amontonan en una sala, no pasaba nada. También había mucho más control porque estábamos en pandemia, entonces habían ciertos estados de excepciones especiales. Hoy día, yo creo que la palabra fraude no, y yo creo que nunca se refirió al CERVEL. Sí podemos correr riesgos, sí se pueden correr riesgos. Yo comparto contigo que los políticos y el CERVEL también debería haber pensado esta cuestión cuando se aprobó la ley de no hacer esta locura, que es una locura, porque los que hemos estado en los locales de votación o han sido vocales, esas pobres personas, a las 11 de la noche no quieren un compadre no saber más. Mi hija estuvo un día 2 veces, la Antonia que tú conoces, muy bien, Felipe. 2 días la pobre, bueno. Raja, nunca más quería estar de vocal, pues. Toda la razón. Por eso está mal hecho por la clase política una vez más. Pero creo que yo creo que le pusieron un poquito más de acento y yo también comparto contigo. La palabra fraude es muy fuerte. El fraude se comete porque tú pensás que puede haber algo, una mano negra metida adentro, que desconfíen de este No, yo no gobierno. digo que Bueno, el gobierno quiera hacer eso, no lo digo. no, tampoco, yo tampoco creo eso. Yo creo que a mí me preocupa más que se pierdan caja y empecemos con la duda de la elección. Eso me complica mucho más, nada más. A mí eso Pero es lo que ¿quién me... se va a robar caja en una elección municipal, po guaso? Serían Bueno, bien está vacas, bien. por la presidencial sí. Hay gente Se han súper robado, Sí, rara oye, aquí. Es que como ya. somos El, contra el sistema, vamos a sabotear los votos Es que y ¿sabes lo que pasa? eso Que cuando existe. tú pones en duda una elección antes de, lamentablemente, y es cosa de ver a Bolsonaro, es cosa de ver a Trump y a muchos más. Si yo gano, es legítimo, pero si pierdo, hay trampa. no, Y eso no le hace bien a nadie. no va nadie. No le hace bien a nadie. Y en Chile nunca una elección, en la pasada reciente, el último plebiscito, fue perfectamente, se dio
el resultado que tenía que darse y nadie dudó y a las 7 de la tarde, 6 de la tarde ya estaban los votos, casi sabían quién había ganado o no. O sea, yo por eso te digo, yo que he estado en todas las elecciones, no creo ese fraude. En 2 días yo creo que es lógico desde el punto de vista técnico, 100%, digo, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Yo creo que realmente se mal ocupan las palabras cuando uno dice, como el señor de los dos apellidos o la señora alcaldesa, y cada uno lo aprovecha en su. Yo hubiera tenido esa respuesta, hubiera dicho, señores, el único tema que pueden tener es de por qué no aumenta el número de locales. No, no se puede, no hay capacidad. Perfecto. Haber conversado, como tú decías, no lo tirado por la prensa como una descripción, creo que se equivocó. Sí, yo creo que se equivocó. Esa es mi Porque opinión. al final el tema de los 2 días es algo técnico, no es Sí, algo totalmente de político acuerdo. ideológico. Te lo digo totalmente de acuerdo. Sí, Claro, totalmente de acuerdo. Sí, entonces yo estoy de tú acuerdo en eso. puedes decir, no, me da lata. No, sabes que 2 días ya es mucho ya. Me dice, Los no, vocales sí. Los no, vocales sí. claro, pero además habían una idea, no, y perdón, la idea del diputado Durán, con todo respeto, ¿Cuál que fue esa? sea que sea voto voluntario, y perdónenme, pero si eso no es ideológico, que sea voto voluntario entre las personas de 18 y 28 años. ¿Sabes dónde tiene mayor rendimiento la izquierda? Sí. Entre los Perfecto. 18 y los 28, lo propone un diputado de Puesto. RN. Entonces, ¿En qué me lo tuvo? pero te fijas que eso no es una propuesta técnica. No, po. Política democrática y demagógica. Pero, ¿Lo cachai o no? Felipe, ¿por qué esperas una propuesta técnica? O sea, ¿de Por verdad te supuesto, pues. sorprende que no hayan propuestas Obvio, pues. técnicas? Obvio, pues. La propuesta de 2 días, usted dice que no se fue contra el CERVEL, fue del CERVEL, pues. Sí, sí. Servicio No, electoral. pero No, por supuesto, porque es su trabajo, pero cuando hablamos de Por los eso políticos, digo, pues. obviamente ellos van a poner propuestas ideológicas. Sería terrible que el Pero CERVEL pusiera una propuesta ideológica. es que no, por claro. eso te estoy diciendo, pues. Ahí cerramos Por por eso fuera. es exactamente lo que te estoy diciendo. Ya. Lauro Valle, qué bueno que pudiste hablar, Álvaro, en un minuto estabas más callado que boletero peaje. Alberto Lavé, Ya, con Alberto vamos a empezar a hacer unos shows Sí, un pronto, stand-up. la universidad me un tiene así. stand-up. Sí, Alberto extraordinario. Alberto, que le vaya bien, ¿ah? Un Y abrazo. Mauricio Pérez, Menos mal Felicito, estoy en línea. menos Menos mal mal que. que. lo Estoy felicito en línea, profundamente. como virtual, porque si no yo veía que se pegaban. No, pues oye, si con Sí, se Alberto tenemos adoran. si con No, no Alberto sé. nosotros nos escribimos de antes, si es Pero para darle ¿Por qué color. opuesto? Yo me Ah, mando claro. emoticones con Oye, a mí Felipe me todas las noches antes de encanta ¿Por acostarme. qué dice emoticones? Obvio. ¿Cómo se dice? Emojis, ¡Qué emojis, boomer! Emoji. Ay, qué emojis, Emojis. viejo. Es el emojis, viejo. Emoji. emojis. Emoji. Ya te mando un corazoncito más rato, mi gordo. Ya. Lauro Valle, un abrazo. Alberto Lavé, amante, no voy a decir la palabra amante porque suena raro. Sí, sí. ¿Amante? Una persona que quiere mucho a las mujeres y Mauricio Pérez también. Absolutamente. Esto fue Carta Ciudadana, ¿no? Que Alberto es Di Eh, amante nomás. exactamente, es como un fanático nomás. enamorado de las mujeres, eso podríamos decir. Absolutamente. Ya. Abrazo, que lo pasen estupendo. Esto fue Carta Buenísimo. Ciudadana, nos reencontramos el lunes. Álvaro. Bye Que lo bye. Adiós. pasen bien.